presentan para su consideración el trabajo Plataformas de redes sociales, mecanismos de persuasión y de protección, investigadores de la Universidad Veracruzana, ubicados en el estado de Veracruz, México. Tal como lo señala Tristan Harris, especialista en ética tecnológica, informático y empresario estadounidense, imagínese que está en una sala de control donde se están gestionando datos y desde la misma se puede controlar los sentimientos, pensamientos y prioridades de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Esto no es ciencia ficción, dice el señor Harris. Yo solía estar en una de esas habitaciones. Precisamente la justificación del presente estudio es aportar al cuerpo de conocimientos sobre cómo las plataformas tecnológicas han logrado cambiar comportamientos y formas de pensar de sus usuarios, tal como se presenta en el documental El Dilema Social. Los objetivos del mismo son describir los mecanismos usados por las plataformas de redes sociales para determinar de qué manera influyen en las decisiones de sus usuarios y los previstos para protegerse, y también determinar la percepción de mejoría al aplicarse los citados mecanismos de protección. Bien, comencemos con algunos conceptos. Los datos son los valores que toman las variables y que procesados entregan información. Provienen de múltiples fuentes como la Internet, el mundo de la salud, las redes sociales y dispositivos que los producen en tiempo real y que juntos constituyen un vasto universo, incalculable. Y es precisamente su volumen infinito, la supervelocidad que se necesita para su procesamiento y la validad de los datos que constituyen las bases del Big Data. Big Data no es una tecnología en sí misma, sino un método de trabajo del cual se puede obtener valor y beneficios al procesar una gran cantidad de datos generados a diario. Hablando de una de sus características, la variedad, diremos que se dividen los tipos de datos en estructurados, que como su nombre indica, están dispuestos en forma tabular y con un formato fijo. Los no estructurados vienen en diferentes formatos que brindan riqueza multimedia, y los semiestructurados son una combinación de ambos. Una vez planteados los términos de datos, entraremos al mundo de las redes sociales. Entendidas como plataformas de comunicación en las cuales, para los participantes, la principal motivación es el deseo de aceptación social, aunque más fuerte es el deseo de evitar el rechazo del grupo. Desde la incipiente Six Degrees a finales de los 90, pasando por MySpace, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, entre otras, tienen como denominador común ofrecer un servicio gratuito. ¿Qué pasa cuando se habla de estas plataformas y nos enteramos que es gratuito el servicio? ¿Cómo es que pueden hacer negocio? Pues bien, se dice que cuando algo es gratis, un producto es gratis, uno es el producto. ¿De qué manera? Bueno, pues ofreciendo publicidad a los usuarios de estas plataformas de manera quirúrgicamente apuntada, es decir, conforme a sus necesidades, gustos, aficiones, así es como se plantea la publicidad, lo que más han buscado en tiempos anteriores las empresas. Pues bien, para las plataformas, su activo principal son precisamente nuestros datos. Internamente, todas las compañías están en lucha constante por llamar la atención de los usuarios, para lo cual utilizan tecnología persuasiva. ¿Pero qué es? La persuasión es el uso de argumentos y acciones apropiadas para inducir a una persona a cambiar su actitud o comportamiento. Y aunque se escuche raro, no es para obligar a las personas a hacer cosas que no quieren, sino para aumentar la posibilidad de que las personas cambien, generalmente en su beneficio o interés común. Y la tecnología persuasiva, definida o iniciada a finales de los 90, se estudió en la Universidad de Stanford a cargo del profesor Fogg. Él mismo estableció un modelo de comportamiento, el cual está definido por la ecuación que se presenta, donde M es la motivación, A es la habilidad y T es un activador. El comportamiento está en función entonces de estas tres variables. La motivación y habilidades están a cargo del usuario
y el elemento disparador a cargo de la plataforma tecnológica o software. La idea básica es que si la motivación es alta, como se muestra en la figura, un usuario está dispuesto a hacer algo un poco difícil en lo que su capacidad es baja, siempre y cuando se presente un activador apropiado. Se necesitan activar a los usuarios potenciales de una plataforma mediante una serie de trucos digitales. ¿Cuáles son estos? Para iniciar, el botón me gusta. Debido al uso de esto, se ha conseguido informar los gustos y preferencias de los usuarios ante las publicaciones que consumen, aunque se ha generado una adicción fuerte a la aceptación social. Las notificaciones, por su lado, sabemos que el color rojo y el verde tienden a atraer la atención de los usuarios en el entorno digital. Como esto lo saben las redes sociales, lo usan para hacer las notificaciones siempre de color rojo. Por otro lado, el desplazamiento infinito o scrolling sirve para ver fácilmente todos los contenidos de una web o al menos de la página en la que se encuentra un usuario. Su implementación no permite al cerebro actualizar sus impulsos, así que solo se sigue atrapado. Finalmente, las recomendaciones toman como entrada las preferencias del usuario y le afectan negativamente cuando intervienen en sus propias decisiones y experiencias, que es exactamente lo que dan forma a los gustos de la gente. Entre los efectos perniciosos de ellos se pueden citar: leer información falsa por vez primera aumenta las posibilidades de que un usuario juzgue que es verdadera la próxima vez que la encuentre, incluso cuando la noticia haya sido etiquetada como sospechosa por los verificadores de datos o sea contraria al propio punto de vista del usuario o al mismo sentido común. Por otro lado, las constantes interrupciones provocadas por el uso indebido de dispositivos electrónicos y las distracciones dirigidas con precisión están afectando a las capacidades de pensamiento, concentración, resolución de problema y comunicación cara a cara. Investigaciones recientes han demostrado que la clasificación de los resultados de búsqueda proporcionados por las empresas de motores de búsqueda tiene un impacto dramático en las actitudes, preferencias y comportamientos de los usuarios, ya que sus resultados están en función del contexto en el cual se encuentra el participante. La comunicación con el prójimo ha dejado de ser menos importante que con el lejano, logrando un gran vacío existencial en los usuarios. Y por último, la exposición temprana a los medios digitales puede tener graves consecuencias a largo plazo para el desarrollo de los niños, creando cambios permanentes en la estructura del cerebro que impactan el cómo los niños pensarán, sentirán y actuarán a lo largo de su vida. Pero no todo está perdido. Las mismas plataformas tecnológicas ofrecen medidas de protección, entre las cuales se encuentran el Bienestar Digital de Google. Es una iniciativa que consta de un cuestionario que determina el nivel de salud digital de los usuarios para posteriormente hacerles recomendaciones de acuerdo a los resultados y así proveerles de un mejor control en la vida digital. Entre las funciones del sistema operativo Android se encuentra la correspondiente a personalizar notificaciones del mismo o de ciertas aplicaciones, de modo que el usuario puede decidir qué alertas ve, cómo aparecen y con qué frecuencia las consulta. El modo de hora de acostarse recuerda al celular con sistema operativo Android que se apague durante un horario o se encienda hasta que se cargue el dispositivo. La escala de grises cambia la pantalla a blanco y negro, lo que reduce la naturaleza colorida de muchos iconos de aplicaciones. Por otro lado, entre las correspondientes a YouTube se distinguen la funcionalidad de tiempo visto, la cual brinda al usuario el tiempo que se consume revisando videos, así como comparaciones con periodos de anteriores fechas. Otra de sus opciones permite que el usuario programe descansos personalizados con la frecuencia que desee, haciendo una pausa en lo que está viendo actualmente y alentándolo a desconectarse. Adicionalmente, el usuario puede obtener las notificaciones agrupadas en un solo mensaje diario y elegir cuándo lo recibe. La aplicación Family Link de Google ayuda a los padres o tutores a realizar un seguimiento de lo que ven sus niños o adolescentes en los dispositivos Android. Asimismo, les permite establecer algunas reglas digitales para sus dependientes. Se puede consultar la cantidad de tiempo consumido en las aplicaciones, así como aprobar o bloquear la descarga de videojuegos. Además, se puede determinar el tiempo de uso de las aplicaciones o bloquear de manera remota el uso total de los dispositivos. Pues bien, ahora hablaremos del caso de estudio, para lo cual nos dirigimos al marco metodológico. Para iniciar, este es un abordaje cuantitativo y el tipo de estudio es descriptivo, prospectivo y transversal, para responder a dos preguntas de investigación.
La primera, ¿cómo influyen las técnicas de persuasión usadas por las redes sociales sobre los usuarios? Y la segunda, ¿qué contribuciones al bienestar de los usuarios se percibe al usar mecanismos de protección? Se utilizó un grupo de 27 personas de la ciudad de Actopan, Veracruz, México, de entre 18 y 23 años, de los cuales la mitad aproximadamente son hombres y la mitad son mujeres. Para recolectar los datos se usaron 2 cuestionarios electrónicos anónimos y como técnica se usó la encuesta. Demos paso a los resultados del primer cuestionario, en el cual se recabaron las experiencias en el uso de redes sociales previo a la aplicación de las medidas de protección. Para la pregunta 1, 63% indicó que a veces suele perder la noción del tiempo y un 19% casi siempre. Para la pregunta 2, 74% señala que siempre o casi siempre. Para la 3, 37% considera que sí y mucho. Para la 4, 41% percibió que no y un 33% indica que sí, pero poco. Para la 5, 44% indica que no hay provocación y un 30% que sí, pero poco. Para la 6, 41% ha seguido viendo a veces y un 29% casi siempre. Para la pregunta 7, he consultado redes sociales para informarme de noticias. 37% indica que casi siempre y otro tanto que a veces. Para las últimas preguntas, 2 de cada 3 indicaron que sí para la pregunta 8. Finalmente, para la pregunta 9, un 59% considera que las redes sociales sí han contribuido. Bien, de los participantes en el primer cuestionario, por cuestiones de época de examen, no se pudo continuar con todos ellos, así que se redujo la muestra inicial. A este se le aplicó un cuestionario para verificar cuáles eran los impactos de mejora al seguir ciertas recomendaciones de protección. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones? La revisión del tiempo consumido, recordatorios diarios del tiempo excedido, activación de escala de grises en dispositivos Android, porque es la mayoría de dispositivos que se usan, el apagado y personalización de las notificaciones. Esas fueron las 4 medidas de protección que se compartieron. Luego de que se tuvo uso de estas medidas, se les aplicó el cuestionario 2. Y a la pregunta 1, que es pregunta abierta junto con la 2, en general la respuesta fue que la mayoría de las respuestas han sido positivas. Para la pregunta 2, también de manera grupal indican mayormente que se ha apoyado de manera positiva. Para la pregunta 3, 2 de cada 3 indicaron que en mucho les ha ayudado. Para la 4, señalan que efectivamente les ha ayudado mucho. Para la última pregunta, un 91% ha confirmado que les redujo la ansiedad. Una vez obtenidos los resultados, llegamos a las conclusiones. Para empezar, diremos que las plataformas de redes sociales manejan métodos de procesamiento de sus datos que permiten influir en sus usuarios. Inducen prácticas para lograr que estos se conecten continuamente, lo cual es positivo para su modelo de negocio, pues requieren de presentar la mayor cantidad de publicidad a los participantes. Pero por otro lado, los usuarios necesitan saber sobre que hay mecanismos de manipulación por parte de las plataformas de redes sociales de las cuales son objeto. Los efectos negativos en su salud integral al usar estas plataformas de manera indebida y la existencia de medidas de protección que existen para reducir tales efectos. Aunque no de manera generalizada, por el tamaño de la muestra, podemos decir que a partir de los resultados se necesita promover la aplicación de medidas de defensa entre la mayor cantidad de usuarios. Muchas gracias por su atención. Están nuestros datos de contacto por si necesitan información adicional. Muchas gracias.